Vamos a arrancar. Muy buenos días a todos. Gracias por estar en esta nueva edición del House View. Como siempre estamos haciendo en las últimas dos ediciones, estamos dividiendo lo que es el House View global y hoy nos toca el House View local, en el cual nos vamos a concentrar en la economía argentina y en el mercado argentino. Como siempre, me acompañan dos miembros del equipo de estrategia, como ustedes lo conocen, a Juan José Vázquez, nuestro Head of Research, y Tomás Luis Palacio, que es nuestro estratega en renta fija. Con ellos dos voy a estar hablando a ver qué nos van a recomendar para esta coyuntura que se viene, en el cual vamos a hablar un poco de bonos, acciones, de cómo está este último rally que tuvieron los bonos en el último mes. Así que bueno, esperamos que les guste. Como siempre, las preguntas las pueden ir haciendo por el chat y en lo posible las iremos contestando. Así que, sin más preámbulo, vamos a dar este inicio. Así que, bueno, arrancamos. A ver si esto me funciona. Bueno, como ustedes les comentamos y vimos ahí en la invitación, nuestro título de esta presentación es Alineados, porque básicamente lo que estuvimos viendo en el último mes y medio, si quieren, es este despegue que tuvieron los activos argentinos, en el cual queremos un poco discernir en cuánto fue la culpa o la cuestión global y cuánto tenemos de algunas cuestiones más propias del contexto local que hicieron que tanto bonos como acciones tuvieran muy buenos resultados que tuvieron en el último mes y medio. En principio, un poco nuestra historia que venimos marcando, recuerden que para que nosotros podamos hacer una buena recomendación tenemos que tener un buen pronóstico, y para tener un buen pronóstico tenemos que tener un buen diagnóstico. Y nuestro primer diagnóstico es que ver qué está pasando en la economía local. Lo que pasó en los últimos meses es este esfuerzo que hizo el gobierno con relativo éxito en cuanto a la estabilización de esas variables macroeconómicas, o por lo menos la estabilización de la situación desde desde octubre del año pasado, que parecía que la cosa se complicaba. Entonces, acá vamos a ver un poco cuán exitoso, cuán saludable es este proceso de estabilización que tuvo la macro local en los últimos meses. Y para eso nosotros partimos de una cuestión básica para nosotros, que es este contexto internacional global sumamente favorable. Olvidémonos acá un poquito la caída que tuvieron en los últimos 2 días los índices de las materias primas que exportamos, pero como siempre decimos acá, la gran ventaja que tuvo este contexto local desde octubre es este fuerte repunte que tuvieron los precios de las materias primas. Tuvieron un alza del 50% desde fines de octubre. Bueno, con la caída de ayer un poco moderó esa baja, pero ahora está volviendo a subir. Lo cierto es que el contexto global para Argentina fue muy favorable. Esto le permitió aumentar sus exportaciones, como veremos a continuación, y también le permitió que, pese a esta inflación que está alta, y se mantiene alta, el tipo de cambio real multilateral prácticamente no se movió. No se movió básicamente porque la fuerza de la inflación que lo tira para abajo un poco lo compensa la devaluación, o por lo menos la debilidad que tuvo el dólar a nivel global, y especialmente contra el real brasileño, que es acá en este índice pesa casi el 20%. Cuando vemos esta consecuencia, un poco después lo voy a dejar a los chicos para que lo comenten mejor, pero acá tenemos nuestro índice de bonos soberanos, cómo repuntó desde mediados de marzo, casi un 10%, más de un 10% sumó, y ni hablar de la escalada que tuvo el Merval, que subió casi un 30% en los últimos 30 días. Esos dos fenómenos son lo que después Tomás y Juan José nos van a iluminar un poco más, a ver qué es lo que está pasando con eso. Desde mi punto de vista, lo que les quiero marcar es cuál es el contexto macroeconómico que generó esas consecuencias, ¿no? Y en principio, bueno, acá tenemos, como les decía anteriormente, este shock de términos de intercambio que tuvo Argentina, este shock de precios de la soja, si quieren, y este shock de ingreso de divisas que tuvo el agro.
En ese contexto, fíjense, estamos hablando, acá tenemos lo que son, este es un índice de precio de materias primas, porque básicamente no solamente vivimos de las hojas, sino también tenemos el maíz, trigo y cebada, como los grandes, digamos, productos exportados del agro. Y fíjense cómo tenemos hoy, en lo que va de junio, una suba del 65% respecto a un año atrás. Esta suba llegó a ser de casi el 100% hace si mirábamos a mayo, y la consecuencia directa de este aumento de precios es que el agro, pese a haber tenido una peor cosecha del año pasado, el ingreso de dólares del agro es el gran componente del mercado cambiario. Fíjense cómo esto viene repuntando mes a mes, un poco jugando por la estacionalidad típica del agro, pero también con este impulso que tuvieron los precios internacionales, permitió que las liquidaciones del agro, fíjense, en mayo del año pasado habían sido casi 1.800 millones de dólares, en mayo fueron casi 3.800, y en junio nos está dando 3.200, pongan 3.300, vamos a ver cómo termina esto, pero 1.000 millones más de lo que fue en junio del año pasado. Obviamente acá está este fuerte shock va a ir moderando un poco, básicamente por lo que vamos a ver más adelante, es la estacionalidad empieza a jugar a favor. Recuerden, estamos en el mejor momento del mercado cambiario en cuanto a la oferta, y ya, gradualmente esto va a ir bajando la espuma. Pero acá lo que tenemos es un fuerte ingreso de dólares del sector agroexportador, y este fuerte ingreso de dólares del sector exportador, como lo ven acá, es lo que le dio fuerza al mercado, es decir, aumentó tuvimos un exceso de oferta en un contexto en el que el Banco Central, restricciones mediantes, controlaba la demanda de divisas. Fíjense, esta es el total de la demanda por importaciones, por dólar ahorro, por pago de deuda, llegó a estar a 3.000 millones de dólares hasta septiembre del año pasado. Recuerden, eran los momentos críticos en el cual el Banco Central perdía 1.600 millones de dólares al mes y las reservas netas empezaban a crujir, y desde entonces cepo mediante o control cambiario, como mejor les guste, o administración de divisas, como le gusta decir al Banco Central, esto bajó un escalón a los 2.000 millones de dólares. Ahora en junio nos está dando un poquito peor, vamos a ver cómo termina, pero acá lo bueno, lo importante acá es estas barritas en el cual el Banco Central está comprando divisas, permitió salir de esa posición vendedora a una posición compradora. Y si lo queremos ver en términos de periodos, como para abrir un poco más la película, fíjense lo que fue el primer semestre del año pasado, un Banco Central que apenas compró 100 millones de dólares, compró 100 millones de dólares básicamente porque el agro liquidó relativamente poco, 9.000 millones de dólares, contra una demanda que, como les comenté, recuerden, ahí teníamos los pagos de deuda del sector privado, teníamos el dólar ahorro y teníamos las importaciones. Eso hacía que esté prácticamente equilibrado, situación que empeoró muchísimo, como todos saben, en el segundo semestre, en el cual esa demanda de divisas se potenció, subió a casi 14.000 millones de dólares. Ahí tenemos el adelanto de pagos de importaciones, ese aumento en las expectativas de devaluación genera para el mercado cambiario es letal, porque básicamente se acelera la compra de divisas para diferentes motivos y la oferta espera. Por eso tuvimos que, pese a esa suba de precios que les comenté anteriormente, que tuvieron los precios de las materias primas ya para el segundo semestre del año pasado, prácticamente la oferta del agro no varió, apenas 1.000 millones de dólares más en un semestre, es prácticamente lo mismo. Y fíjense ahora cómo cambió rotundamente este escenario, en el cual, fíjense, el agro en el primer semestre liquidó casi 18.000 millones de dólares. Estos son 10.000 millones de dólares más a los del primer semestre del año pasado, en tanto que al tener tanta oferta de dólares, esto le permitió al Banco Central un poco no ser tan agresivo, por lo menos no ser tan tacaño, si me permiten el término, a la hora de dar divisas a los importadores. En tanto y en cuanto la oferta, la demanda por dólar ahorro está prácticamente anulada, digamos, hoy con un dólar solidario muy por arriba. Recuerden acá que tenemos cuestiones impositivas de por medio y demás, esto hace que el dólar solidario sea relativamente caro.
Y esto le quitó presión al Banco Central, a la demanda, y esto el Banco Central lo aprovechó, y por eso en el primer semestre tenemos que el Banco Central compró 6.700 millones de dólares prácticamente, y esa compra de divisas acá es donde vemos la parte local, cómo en un contexto internacional tan favorable termina fortaleciendo la posición del Banco Central, en el cual, recuerden, las reservas internacionales netas, esta es la que decimos el gran poder de fuego del Banco Central, porque básicamente son las reservas que tiene sin el swap con China, sin los encajes en moneda extranjera, sin préstamos con organismos internacionales. Haciendo toda esa cuentita nos da que hoy las reservas internacionales netas más o menos están en el orden de los 7.000 millones de dólares, prácticamente lo mismo que teníamos previo a la fuerte caída que tuvimos en el último trimestre del año pasado, en el cual teníamos esa disparada del dólar paralelo. Y acá esta buena noticia de estos flujos, cómo le dieron músculo al Banco Central, para que uno le diga, bueno, el Banco Central recompuso esa posición y el gobierno tiene divisas necesarias para afrontar los próximos pagos de deuda que se vienen. Nota al pie acá, para también no bajar la espuma, esta recuperación de las reservas internacionales netas que ustedes ven acá, también se da en un contexto en el que el gobierno todavía no le pagó al Club de París. Eso hubiese generado que estos 7.000 bajen a estos 5.000, lo cual esto es algo como para decir, bueno, esto hay que ponerlo en la columna del debe, ¿no? Porque son cosas que más adelante tendremos que tratar, pero es cierto que el Banco Central, al comprar todos los meses divisas, le permitió recomponer esa posición en las reservas internacionales. En el gráfico que tienen ahí a la derecha, pueden ver cómo evolucionaron las reservas internacionales totales en lo que va del mes. Fíjense cómo, lo que les decía, ¿no? Cómo la compra de divisas fue el gran determinante de este repunte en las compras en las reservas, en el cual acá tenemos algunos aspectos, como son los pagos a organismos internacionales que el gobierno sigue haciendo. Estos son los pagos, básicamente, los pagos de intereses que le hace al fondo. Acá ven los 300 millones de dólares que son mensuales. Y acá tenemos un poco también la caída de los encajes, digamos, el hecho de que los bancos redujeron su posición en moneda extranjera, básicamente porque al recuperarse los depósitos en dólares, los bancos están más cómodos en esa caja, por lo tanto retiraron parte de esos encajes en dólares, cosa que ahora está volviendo. Por eso vemos acá que las reservas brutas crecen mucho más de lo que están creciendo las reservas internacionales netas. Pero acá lo que vemos es que el Banco Central tiene esta posición más robusta en las reservas, y con eso también gasta algo de dólares interviniendo en el mercado de bonos, como para sostener esa cotización del contado con liquidación y tener la brecha relativamente estable. Eso es lo que le permitió, esa fortaleza que dio el Banco Central en las reservas, también generó esta política de ir atrasando el tipo de cambio, como hacen en todo año electoral. Fíjense cómo redujo este ritmo de evaluación del 50% anualizado a lo que nos está dando en los últimos 30 días, prácticamente 12, 15% anualizado. Eso es al ritmo que se está moviendo el tipo de cambio oficial, en un contexto en el cual la brecha, bueno, si bien, como yo les comenté, la domó, es decir, evitó que se haya disparado supere acá casi el 150%, bueno, estamos en un nivel expectante, si quieren, entre 75 o 80%, cosa que ahora después Tomás seguramente nos va a iluminar un poco más, a ver cómo sigue esta historia, pero acá empiezan a estar estas tensiones en el cual vamos a ver un mercado cambiario oficial que va a ir un gobierno apalancado en su idea de no tocar el tipo de cambio hasta las elecciones, y lo cual toda la presión se va a ir trasladando a los mercados paralelos. Entonces, desde el punto de vista de por qué el dólar, vemos que el dólar se tranquilizó en ese sentido. Bueno, el primer
nuestra primera lectura es, esto es un contexto internacional, un shock de términos de intercambio que tuvimos y aprovechamos. Eso le permitió al Banco Central salir de quebrar esa tendencia a perder tantas reservas y mejorar esas expectativas en el cual el tipo de cambio llega hasta las elecciones sin saltos bruscos devaluatorios. Eso es el principal mensaje que le queremos transmitir, una estabilidad de tipo de cambio que a capa y espada creemos que el Banco Central la va a mantener porque tiene esa espalda para ir conteniéndolo, por lo menos es nuestro escenario más probable. Por otro lado, también el gobierno hizo algunas señales de hacer buena letra en materia fiscal. Recuerden, el año pasado tuvimos a esta altura del año el gran derrape fiscal que fue producto de la cuarentena, pandemia, lo que ustedes quieran, pero ahí lo que tuvimos es un derrumbe de los ingresos y un salto en el gasto, básicamente para financiar esa caída que tuvo el nivel de actividad. Fíjense, acá tenemos ese 37% que subía el gasto primario en términos reales, ¿no? Fíjense que si lo vemos el gasto primario sin esa ayuda, ¿cómo se llama? Sin esa ayuda COVID, si quieren, sin esos planes, sin los IFE y REPRO y demás, bueno, estaba básicamente el gobierno no se animaba a licuar tanto gasto. Bueno, ahora lo que estamos teniendo es este repunte del nivel de actividad, repunte de inflación, repunte de los ingresos vía retenciones, en un contexto en el cual, sin la pandemia, o por lo menos sin esa cuarentena estricta, con más IFES y demás, hace que el gobierno pueda mejorar su posición fiscal, y eso acá lo vemos en este buen resultado fiscal que tuvimos en los primeros 4 meses del año, en el cual vemos cómo el resultado primario fue levemente deficitario, en tanto que el resultado global, incluyendo los intereses, producto acá, vamos a darle esa derecha, digamos, haber tenido la reestructuración de la deuda generó menos pagos de intereses, le permitió tener un resultado global bastante bueno, digamos, considerando a lo que venía, y tenemos el mejor resultado fiscal desde 2014, si quieren, como la anécdota, ¿no? Entonces, con un mejor resultado fiscal, esto también lo que le permitió, descomprimió las variables un poco monetarias, porque fíjense, esto después no se lo vamos a mandar, pero acá, fíjense acá lo que teníamos en el peor momento de la pandemia, como este bache del sector público al no tener financiamiento, este déficit se financiaba con maquinita. Acá vemos las transferencias, las enormes transferencias que le hizo el Banco Central al Tesoro. Eso lo que generó fue que se me disparen los agregados monetarios, se dispare la base monetaria. Y desde entonces, fíjense cómo a veces esta frase que siempre repetimos, como el pánico disciplina, en cierto sentido, moderó esa ayuda, esas transferencias que le hace el Banco Central al Tesoro, y eso permitió que los agregados monetarios también salgan de este espiral, de este camino al cielo que teníamos, subiendo más del 120% interanual, a estar creciendo hoy en torno al 30% interanual. Y acá vamos a ver que esto después seguramente lo vemos como que es el escenario, lo mejor ya pasó en ese término, digamos, acá estamos comparando con lo peor del año pasado, pero cuando uno mira, y esto lo tenemos que ir diciendo, bueno, ahí vemos esa moderación en los agregados monetarios que probablemente, digamos, con un tipo de cambio estable y con agregados monetarios que se van desacelerando, eso es la apuesta del gobierno en serio, ¿no? Para ir bajando la inflación, digamos, si quieren, todo lo que es precios cuidados, todo lo que es no suba de tarifas y demás, son efectos transitorios que tienen sobre la inflación, pero no es que Argentina con esa política está resolviendo el tema inflacionario. El tema inflacionario lo va a resolver cuando tenga resuelto su problema, su bache externo y su bache fiscal. Hoy por hoy lo que estamos viendo es que ese bache externo está solucionado, al menos por el corto plazo. No quiero solucionado, suena un poco exagerado, pero está controlado en cierta medida, y el plano fiscal está gozando de los beneficios de que le da la estacionalidad y una mayor presión impositiva, ¿no? Porque recordemos que acá también tenemos el impacto del impuesto a la riqueza que le generó casi 1 punto de recaudación.
Además de eso, bueno, además de tener un menor bache fiscal, también tenemos más colocaciones con el mercado, y esto es, nuevamente, es reforzar eso que les vengo comentando, de que le permitió que haya menos financiamiento a través del Banco Central y menor expansión monetaria. Finalmente, para ir cerrando en cuanto a las tres cuestiones claves que vemos, sector externo, sector fiscal, bueno, la inflación, recuerden, estamos con la inflación fresquita de lo que pasó en mayo, de acá tenemos el 3,3%, y acá un poco vemos esta desaceleración muy gradual, ¿no?, que está teniendo la inflación, del 3,3, saliendo un poco del 4, en un contexto, fíjense el esfuerzo que tiene que hacer el tipo de cambio para moderar esa baja de la inflación. Y acá lo vemos también, acá este impacto que está teniendo Argentina. Estamos teniendo niveles de inflación como si hubiésemos devaluado. Ese creo que es el principal mensaje que le quería marcar, ¿no? Tenemos una inflación para el tipo de cambio, para lo que se mueve el tipo de cambio, la inflación es altísima, y eso es un poco lo que ustedes ven acá. Fíjense, cada vez que teníamos un salto de tipo de cambio, acá lo ponemos en 6 meses, como para evitar la volatilidad tan de corto plazo. Cada vez que obviamente sube el tipo de cambio, la inflación, esto es el pass-through, ¿no?, que se traslada a precios. En cada salto tuvimos eso, pero fíjense acá, tenemos un tipo de cambio que se mueve al 15%, que se movió 15% en los últimos 6 meses, y una inflación que en los últimos 6 meses subió un 25%, ¿no? Fíjense, está a los niveles de cuando tuvimos estos saltos de tipo de cambio. Eso, si quieren, es el tema más complejo, si quieren, lo que nosotros, por eso estamos tan cómodos con nuestras recomendaciones a bonos ajustables por ser, porque básicamente es esta inflación muy difícil de ir resolviendo. Si entramos un poquito más en el índice, y como un poco vamos a darle la parte buena de este escenario, es, bueno, lo que les dije anteriormente, un lento proceso de desinflación. Acá ven cómo en los últimos, tenemos 8 meses con inflación arriba del 3%, probablemente junio estamos viendo una inflación más cerca de entre 3 y 3,5, por lo tanto ese 8 lo vamos a ir actualizando a 9 meses por encima de la inflación del 3%. Tenemos algunos indicadores de que nos van a ir ayudando a que ese proceso de desinflación, perdón, o más que desinflación, de estabilización en la inflación, vamos a ver eso. ¿Por qué? ¿Por qué digo estabilización en el proceso de inflación? Porque vamos a tener fuerzas que tiran para abajo esa inflación en el corto plazo. Les comenté el tipo de cambio, les comenté, van a demorar los ajustes de tarifas, van a demorar los ajustes en las naftas. Recuerden que en el primer semestre tuvimos las naftas que tuvieron un fuerte incremento. Bueno, el gobierno aseguró que no las van a mover más. Eso obviamente le saca un poco de presión a los precios. Pero por otro lado, esas fuerzas que tiran para abajo al índice se van a ir compensando con los salarios que van a ir ajustando. Recuerden que el gobierno arrancó con pautas salariales arriba entre el 32, 33%, bueno, ahora están cerrando por arriba del 45%. Obviamente todos esos, la puja distributiva va a generar una fuerza, digamos, por el otro lado para la inflación, digamos, le va a mantener un piso alto, y es por eso que nosotros preferimos un escenario de inflación en torno alta y estable en torno al 3%. Acá, como la ven, esto es un poco más componentes de la inflación, cómo el gobierno se va generando su propia herencia en el hecho de tener, a pesar de tener una inflación alta, hay muchos bienes y servicios que todavía te restan por ajustar precios, por lo que les comentaba anteriormente de estos ajustes, de esta demora en los ajustes. Lo más clásico que ustedes ven acá es la dinámica que están teniendo los precios regulados respecto a los precios libres. Fíjense, 53% contra 33%, perdón, acá no lo pusimos, pero ese es el dato. Y este 33%, bueno, acá no es que las tarifas subieron un 33%, sino acá tenemos algunos componentes como tabaco, naftas, que le dije, educación, algunos precios regulados. El gobierno le dio vía libre, o por lo menos le permitió ciertos ajustes, celulares, todas esas cosas, pero tenemos la tarifa de los servicios públicos congelada desde mayo de 2019, o sea, cada vez esa cuenta se va, ese haber
ese debe, perdón, se va cargando, ¿no? Y eso es lo que, por eso las expectativas también para post-elecciones o un potencial acuerdo con el Fondo París, con el Fondo Monetario también es un factor a seguir que me pone la inflación más alta. Finalmente, simplemente como para ir mostrándole nuestro escenario, bueno, acá cómo va a venir la caja en dólares. Bueno, acá tenemos, como les dije, digamos, este pago al Club de París, que eran más o menos, acá tenemos, son 2.500 millones de dólares, acá había esto del resto era pagos al fondo que les comenté anteriormente. Estos 2.500 por el momento no creemos que se vaya a pagar. Digamos, si bien Argentina tiene esos 60 días reglamentarios para pagar o definir qué va a hacer, creemos que llegado el momento el gobierno va a estirar, la negociación va a apuntar a que no se declare el default y sigan negociando esta etapa de decir, bueno, a ver qué pasa con el fondo. Lo que pasa es que nosotros no vemos que de acá hasta diciembre exista acuerdo con el fondo, es un escenario para nosotros importante, creo que no va a haber avances con eso por una cuestión más política. Recuerden, en el último House nosotros habíamos titulado esto como política versus economía, esto no era política económica, no era política económica, sino era una economía política y en eso estamos. Acá estos pagos que tenemos acá con el fondo los van a pagar porque tenemos acá la ayuda de Dios, que son los DEX que nos van a entrar y supuestamente si la diputada Vallejos o ninguno del equipo económico cree que eso se puede usar para otra cosa, creemos que lo lógico sería para pagar estos vencimientos de deuda con el fondo y después esperar después de las elecciones para negociar en serio. Así que eso creo que es un mensaje principal que le queríamos pasar. Argentina, el Club de París seguramente, o no creemos que le ponga el cartelito de default a la deuda argentina, es una cuestión más política, pero esto le va a dar changüí, decimos, hasta después de diciembre. O sea, concretamente de acá hasta diciembre lo único que se le va a pagar es al fondo y algún vencimiento con el Banco Mundial o con el BID, pero después al Club de París no creemos que esto implique esa caída de 2.500 millones de dólares en las reservas. Por otro lado, se va a venir un segundo semestre, ahora sí, y ahora nos ponemos un poquito más serios, un segundo semestre mucho más complejo en materia cambiaria. Esto es sin lo que pasó ayer en el mercado de la soja, ¿no? Esto es sacando esta volatilidad que tuvieron en el corto plazo. Nosotros, cuando uno hace el modelo, o por lo menos uno empieza a estimar la oferta y la demanda, creemos que lo principal de la oferta del agro que les comenté ya pasó y también tenemos un proceso de aceleración de las importaciones y la demanda electoral siempre, digamos, la cobertura previo a las elecciones siempre se da y ahí vemos que el Banco Central va a estar un poco más, va a pasar de comprador a vendedor, vamos a ver cómo, tampoco es el derrumbe, ¿no? Simplemente estoy diciendo que de pasar a comprar 50 millones de dólares por día, como está haciendo ahora, va a pasar a vender de a 20, es decir, se interrumpe este proceso de recuperación de reservas internacionales netas. Por eso lo vemos acá, que terminando el año en 5.000 millones de dólares, un nivel de reservas que no le hace cosquilla a nadie, es decir, no es que el Banco Central, si bien usó estas reservas para evitar un ajuste del tipo de cambio en vísperas de elecciones, esto le da espaldas como empezar a transitar el 2022 sin ningún tipo de ajuste. Claramente esto lo marcamos para decir todo bien, pero no alcanzan 5.000 millones de reservas internacionales netas para quebrar las expectativas del mercado que ya empieza a mirar el 2022 con cada vez más preocupación. Por otro lado, si bien como yo les comenté en la parte fiscal, el primer semestre había sido positivo porque tuvimos esos factores transitorios o por lo menos esa recuperación de los ingresos por retenciones y licuación del gasto, obviamente la cuestión fiscal va a empezar a tomar temperatura, los ingresos ya no vamos a tener el impuesto a la riqueza, ya las retenciones no van a aportar tanto como lo que venían haciendo y vamos a tener todos
todos golpeándole la puerta a Guzmán a que quieren más ingresos. Ya ahora se dijo que a los jubilados se le va a dar un bono a partir de julio y agosto. Toda esa licuación del gasto que les había mostrado en la primera filmina seguramente empiece a tomar envión, y obviamente creemos que las cuentas públicas bien medidas, ¿no? Porque seguramente acá pueden hacer algún enjuague con los DEX e incorporarlo como parte de los ingresos. Un déficit fiscal nosotros los estamos viendo de acuerdo a lo que nos asesoran, estamos viendo un déficit en torno al 4,1% del PBI. Quizás es un poquito más bajo, es cierto, al que habíamos empezado el año, lo esperábamos en 4,3. Guzmán se había ilusionado con un 3,1. Vamos a ver cómo sigue. Por ahora las noticias que el propio gobierno está poniendo en la mesa nos hacen proyectar este nivel de déficit para este año, y este nivel de déficit en lo que resta del año va a implicar perdón, más presión hacia el Banco Central a la hora de cómo financiar ese agujero fiscal, en el cual el mercado ya bastante va a tener también con los vencimientos de deuda en pesos que se le va cargando mes a mes por digamos, por lo que colocó en los últimos 4 meses. Así que ese es el escenario planteado, un poco bastante similar al que les habíamos mostrado el mes pasado. Un poquito nos preocupa más la evolución del mercado cambiario en los próximos, a partir de julio, mucho más tensionado, y cómo va a financiar, cuánto va a ser la expansión monetaria para financiar este déficit fiscal de 4,1, en el cual estimamos que la expansión monetaria, que 2,9%, casi el 60% de este déficit fiscal de 2021 se va a ir financiando con emisión monetaria. Finalmente, antes de dejarlo con los chicos o empezar la ronda de preguntas, se viene un contexto político actual. Vamos a tener un one-on-one con un politólogo para que nos ilumine más sobre estos temas, pero acá lo que ponemos en juego es esto: ¿qué se juega en las elecciones de este año? Se juega quién manda en el Congreso, un Congreso que hoy está bastante equilibrado, 119 contra 116, Cambiemos pone en juego 60, el Frente de Todos pone en juego 51, y ahí tenemos esos 22 que vamos a ver para qué lado juegan, pero bueno, acá se juegan esas fuerzas en el Congreso, en el cual en el Senado el Frente de Todos pone más en juego, si bien hoy tienen una mayoría mucho más robusta, 40 contra 29, pone en juego 14, cuando Cambiemos pone en juego 9. Quizás nuestra primera estimación para ver si tenemos un driver político en nuestras carteras es, básicamente, no creemos que haya vencedores ni vencidos en la Cámara de Diputados. Creemos que la elección va a ser pareja y con bastante rosca en el medio para ver para dónde juega cada uno de los bloques, sobre todo los diputados provinciales, y podemos ver, quizás la clave va a pasar que en la provincia de Buenos Aires, en el cual las elecciones de medio término suele atomizarse todo un poco más, y bueno, entonces va a haber que empezar a contar para quién juegan ese derrame de candidatos que se van a mostrar. En cuanto al Senado, ahí somos un poco más constructivos en el hecho de que quizás Cambiemos gane un par más de senadores. Recuerden que los senadores no se eligen en todas las provincias, son 9 provincias que los eligen, y en las provincias que se eligen, la posición de Cambiemos parecería ser un poquito más sólida que la del Frente de Todos, así que quizás ahí podamos tener algún emparejamiento en la Cámara de Senadores. Finalmente, bueno, como les decía, lo que les comentamos, lo que les decía al principio, ¿no? Tuvimos este cimbronazo en los mercados con esta fuerte caída que tuvo el precio de la soja, un poco que tiró todo a perder lo que había ganado en el año, si bien sigue estando bastante por encima de lo que era el año pasado. Bueno, esto no podíamos dejar de comentarlo, por suerte ahora ya está de nuevo en 500, pero bueno, digamos, el mensaje nuestro escenario base es que la soja se va a mantener en torno a estos 500, entre 450 y 500, permítanme los grados de libertad para hacer la estimación en este contexto de tanta volatilidad. Entonces, finalmente, ¿cuál es nuestro view para lo que viene? ¿En qué ambiente nos vamos a mover? Bueno, desde el punto de vista global, más allá de lo que, nosotros le mandamos todos los días qué pasó
con las noticias, pero el comunicado de la Fed para nosotros un poco tampoco nos cambia tanto lo que veníamos contemplando, ¿no? Una economía global que se va recuperando, con un poco más de menos efervescencia por el tono un poco un poquito más duro que está teniendo la Fed, producto de una inflación que también fue un poquito más alta, y eso hace ser mucho más cauteloso a la hora de hacer estimaciones de qué va a hacer la Fed, que va a ir en este en este proceso de adaptado a lo que vengan los datos, ahí va a decidir. Así que en ese sentido el escenario global para Argentina es alentador, básicamente, o por lo menos no es drástico, básicamente porque si bien vemos que se terminó el rally alcista de las materias primas, o por lo menos perdió potencia, vamos a tener buenas noticias por el lado de Brasil, la economía global se va a seguir recuperando. Por el momento, como siempre digo, por el momento no nos cambia nuestro escenario base en cuanto al mundo, ¿no? No vemos un mundo que se nos haya dado vuelta. Después, en cuanto al mercado cambiario, es lo que le dije al principio, vamos a estar en mercado cambiario en junio y probablemente en julio menos holgado de lo que fue mayo, pero ya a partir de agosto mucho más tenso, y en el cual el Banco Central probablemente empiece a vender divisas. Un tipo de cambio que en este contexto de election targeting va a seguir moviéndose en torno al 1,5 mensual. Acá no hay expectativa digamos, el gobierno va a tratar de asegurar que ese tipo de cambio no se mueva, sacarlo de la agenda. De precios cuidados a precios pisados, un poco lo que les comentaba anteriormente. Vamos a tener un gobierno tratando por todos los medios una política que pocos resultados le da, pero bueno, siguen insistiendo con eso, en cuanto a que los precios van a estar en torno al 3% mensual, es nuestra estimación para la inflación de acá a los próximos meses, un promedio del 3%. Vamos a ver una aceleración del gasto público, como les dije anteriormente, y no vemos avances en las negociaciones con el Fondo Monetario. El driver político va a estar a tono a lo que vayan dando las encuestas y la lectura que haga el mercado en cuanto a esas encuestas. Digamos, si las encuestas le dan bien al gobierno, vamos a ver cómo reacciona el mercado. Creemos que el mercado va a castigar un escenario de radicalización de la postura del gobierno y va a premiar un corrimiento hacia el centro de la agenda económica. Así que en eso creo que esa volatilidad va a venir por ese lado. Por el momento las noticias parecen ser buenas, como les dije anteriormente, lo vamos a ver, vamos a tener algo más finito en la próxima reunión que tengamos, pero digamos, eso es el escenario aquí planteado. Entonces, dicho esto, le voy a dar paso a Tomás y a Juan José como para que empecemos un poco a ver de todo este cóctel de noticias, de contexto internacional y demás, qué podemos esperar para nuestras carteras en pesos y nuestras carteras en dólares. Entonces, sí, Tomás, si te veo por acá. Acá lo vemos. Sí, bueno, Tomás, te dejé ahí la pelota picando en el área, en el sentido de un contexto global que por el momento no nos animamos a decir algo distinto a lo que veníamos diciendo, si bien estamos siendo mucho, mucho más cautelosos de lo que veníamos estando, básicamente por una reacción del mercado un tanto volátil. Como vos bien escribiste en muchos de tus informes, vos destacaste que el rally que habían tenido los bonos argentinos tenía mucho que ver con ese contexto internacional. Entonces, teniendo en cuenta este contexto local que se va moviendo un poco más incierto y un contexto global que al menos es mucho más volátil, ¿qué nos podés comentar en cuanto a ese view tuyo en cuanto a los bonos soberanos? Bueno, perfecto. Les comparto un par de... A ver si llegan a ver bien esto. Bueno, entiendo que ahí están viendo bien. Sin entrar mucho en lo que es sin entrar mucho en lo que fue la explicación global que ya tuvimos, el house global, quería hacer un breve refuerzo de dónde viene el rally este, porque los bonos argentinos vienen 11% arriba en dólares de los mínimos de mayo, así que hay que volver a explicar, hay que volver a comentar que bueno, una buena parte de este rally es importado. Nosotros vemos que si lo comparamos con el índice de bonos emergentes de Bloomberg, de peor calificación,
ambos, tanto el rendimiento de los bonos argentinos como este índice de Bloomberg, van por el mismo sendero, o sea, de hecho, si uno ve el spread entre lo que fue el rendimiento de nuestros bonos y este índice, se mantiene prácticamente en los mismos niveles desde el principio de año, así que eso explica que buena parte de este rally es importado. Y poniendo un poco el contexto de lo que es la renta fija a nivel global, creo que está bueno hacer una breve pausa e ir incluso un poquito más atrás un segundo. Y es que, bueno, esto se explica en que la renta fija viene en un momento en el cual está en niveles realmente inéditos. Uno ve la deuda de Grecia, que es un país que defaultó en 2015, que llegó a rendir negativo hace algunos días, ahora está rendiendo 0,1%, la deuda de Italia rendiendo 0,1%, la deuda high yield de Estados Unidos rendiendo 4%, casi uno de los mínimos de su historia, cuando el promedio de los treasuries es de un 6%. O sea, hoy un bono de alto rendimiento de Estados Unidos te rinde menos de lo que es el promedio, lo que te rendía el bono más seguro del mundo. Y en este contexto de búsqueda de rendimientos, naturalmente obliga a los inversores a esta búsqueda de mayores rindes. Los bonos emergentes habían quedado rezagados por esta crisis sanitaria y también los ruidos políticos en la región. Y bueno, y con el fin de la pandemia, recordemos que los inversores se ubican más que nada en los países desarrollados, que ellos están viviendo en carne propia que hay una luz al final del túnel con la pandemia, se empezaron a animar a lo que fue estos bonos emergentes, pero bueno, también quería alzar la señal de alerta en base a que, bueno, la reunión del FOMC del miércoles, a ver si acá está, vemos que desde esa reunión un poco el viento de cola que estamos mencionando entró en una pausa, ya que, bueno, la Reserva Federal, si bien no mencionó la palabra tapering, que es el tapering sería el retiro gradual de los estímulos, que eso históricamente es lo que más impacta lo que es la renta fija y es lo que más preocupa a los inversores. Si bien no hablo de eso, que es lo que más preocupa, ya hay un par de indicios que se mueven en ese lado y que ponen una señal de alerta, ahora, llevan un banderín de alerta que bueno, pone en pausa lo que es este viento de cola, y acá vemos que desde esa reunión el rally argentino y también de los bonos comparables que están dentro del mismo segmento, entró en una pausa. Así que bueno, nosotros creemos que el componente importado de este rally entró en una pausa y transitemos más nuestro sendero personal, que como vos muy bien remarcaste, tiene sus señales de alerta. Y bueno, después un poco yendo a la recomendación de los bonos, la verdad que igualmente, al margen de, si uno sale un poco de lo que es la foto de la actualidad y ve el largo plazo, estos precios de acá a 3 años sean muy posiblemente ganadores, porque vemos que incluso un default, o sea, ya en estos precios se contemplan cosas, muchas de las malas noticias, vemos que, por ejemplo, ahí en la segunda columna, hacemos unas simulaciones de escenarios de default, incluso bajo escenarios muy agresivos, y los bonos ya contemplan muchas malas noticias. Vemos que ya la segunda columna, que es un default a lo Ecuador con un net present value de 40, que sería una reestructuración muy agresiva, todos los bonos salen con ganancias, e incluso algunos bonos, como por ejemplo el AE38, ya incluso se soportaría lo que es un net present value de 33, que fue el default argentino más agresivo de toda su historia del 2001, y también convengamos que difícilmente en 2023 o cuando sea un posible escenario del cual se empieza a discutir un default, los bonistas difícilmente vuelvan a ceder lo que se dieron en la reestructuración anterior, en la cual se contaba la historia, que era la deuda denegada del gobierno anterior, que ellos no habían, o sea, esta vez difícilmente los bonistas van a volver a ceder y creemos que el escenario de radicalización extrema del país no está en el contexto. Obviamente, esto yo lo planteo de acá a 3 años y como vos muy bien mencionás, los riesgos por ahí a un año no son despreciables, así que bueno, hay que poner en la balanza todo esto para contar de que, bueno, nosotros la verdad que somos constructivos con los bonos argentinos, pero señalando de que obviamente es un sendero de mucha volatilidad que se transcurre y bueno, por ahí de acá a 2 meses, 4 meses, 6 meses se puede perder plata tranquilamente, pero bueno, eso es una inversión para el que tiene la cabeza fría y el horizonte puesto en 2023, 2024. Ahí vemos que posiblemente muy posiblemente vaya bien. Está silenciado, Martín. Perfecto, Tomás, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto.
Gracias, clarísimo. Ahora te hago una consulta, digamos, ahí tenemos un poco la visión para los bonos en dólares, que si pasamos a la parte de renta en pesos, en el cual este escenario que anteriormente describíamos con un tipo de cambio devaluándose poco de acá hasta las elecciones y una inflación moderándose, pero con un piso del 3, entre 2,5 y 3%, ¿cuáles son las recomendaciones que podés hacer en cuanto a ese escenario? Bueno, perfecto. Acá voy a mostrar brevemente lo que son nuestras carteras en pesos. Nosotros tenemos dos carteras que son la primera, que es la cartera cobertura, que tiene un perfil conservador y que incluso contempla lo que es la posible limitación que tienen muchas empresas de acceder al MEP, por ejemplo, las que acceden al MULC y no pueden acceder al MEP. Esta es una cartera que tiene todos activos indexados. ¿Cuál fue la modificación de la última vez que tuvimos el house local? Y va en línea un poco a lo que mencionaba Martín, esto de la inflación de 3,3%, que bueno, que hasta las elecciones, si bien es a costa de acumular distorsiones relativas y que posiblemente una vez terminadas las elecciones se tenga que destapar la olla y por eso un poco seguimos muy constructivos con lo que son los bonos SER. La diferencia está que esta vez agregamos un 20% del TX21, que es un poco tramposo, que es un bono atado a inflación, ya que el dato de inflación de mayo del 3,3% ya está sobre la mesa y bajo ese dato nos da una tasa bastante atractiva del 43%, que nosotros creemos, o sea, estamos apostando a este bono hace algunos días. Lo vemos que está desarbitrado con respecto al resto de los activos en pesos de similar duración. Por ejemplo, una leve de duración similar está en 36%, este bono está mucho mejor, y que es prácticamente una tasa fija para aprovechar este contexto de inflación transitoriamente en baja. Pero bueno, después, obviamente, con un horizonte más amplio, lo que es el TX22 y TX23, ahí nosotros queremos capturar lo que va a ser la inflación, que posiblemente cuando el horizonte electoral se destape y tengan que ajustar un par de tuercas y la inflación vuelva a estar de vuelta en la tapa de los diarios, ahí nosotros queremos estar posicionados en inflación. Y después un poco lo que es un breve comentario de lo que es el dólar link, que bueno, la verdad por ahí algunos, los que siguen más el mercado de cerca, se percatan que el T22 y lo que es dólar link estuvo siendo castigado en los últimos días, quizás un par de semanas también. No se puede descartar que incluso caiga un poquito más, pero el comentario es que uno siempre quiere estar adentro para cuando el mercado vuelva a apreciar lo que es dólar link, porque claramente lo que es el atraso cambiario no es para siempre. El contexto argentino es sensible y amerita, como mencionaba Martín antes, un tipo de cambio real alto, y ahora más que nada que, bueno, la soja pasó de 600 a 486, bueno, quizás está rebotando hoy a la mañana, pero después el índice de la fortaleza del dólar pasó de 90 hace un par de semanitas a 92 actual. Alzan una señal de alerta de que el retraso cambiario es jugar es caminar por una cuerda floja bueno, cuando se rompe uno quiere estar posicionado en lo que es cobertura dólar link, así que uno no puede resignar eso. Pasando brevemente a lo que es la otra cartera, que es la cartera balanceada, que bueno, ahí además, o sea, se basa en lo que es la cartera conservador, cartera cobertura, pero añadiendo un par de instrumentos que buscan un poco más de rendimiento, obviamente asumiendo algo más de rentabilidad. Por ejemplo, tiene el PBI 22, que es un bono que rinde una TNA de 46%, que tiene un vencimiento en 2022. Somos constructivos con este bono, si bien tiene un poquito más de riesgo que el resto de los bonos, va en línea cuando ves el perfil de esta cartera y nosotros no creemos que en 2022 ya haya un default en pesos, sería una locura, así que bueno, es un bono que somos constructivos. Después tenemos hay un 5% del TO26, un bono tasa fija que rinde en 2026, y bueno, después esta cartera lo que tiene, además es un poco de CDRs. Obviamente la inversión típica que es el S&P 500, que uno no puede estar afuera, que es probado que es la mejor relación riesgo-retorno de lo que es el mundo accionario. Y después un poco la apuesta cíclica, que creemos que ahí tiene creemos que todavía tiene un último paso que dar para tener un buen rendimiento. Así que bueno, básicamente son las carteras y lo que estamos viendo. Perfecto, Tomás, muchas gracias. Ahora quería darle paso a Juan José, si está por ahí, para Sí, Martín. pivotear.
sobre este escenario que estamos marcando. Y primero, antes de entrar a lo que es todo el mundo de renta variable, Juan, digamos, ¿alguna opinión en cuanto a los bonos en dólares o al mismo tiempo también algunos, ves oportunidades en los bonos corporativos, en bonos subsoberanos? Sí. Sí, bueno, viste en línea con lo que te comentaba Tomás, esta búsqueda de rendimiento llevó a cosas insólitas como los triple C rindiendo 5% norteamericanos con la inflación en niveles de 4,2%. Y dentro de todo, si bien tuviste una compresión bastante marcada en los corporativos argentinos, seguís teniendo rendimientos de 2 dígitos muy interesantes con duration cortas antes de este 2025, que podría llegar a ser una fecha clave en cuanto a los vencimientos que tiene el Tesoro Nacional y puede generar volatilidad en el mercado. Y dentro de los corporativos te diría que habría que ver Aeropuertos Argentina 2000, que está rindiendo 12%, ya en el primer Q del 2021 registró un EBITDA positivo, y con la apertura gradual que estamos teniendo a partir del plan de vacunación, seguramente los resultados van a mejorar mucho por delante, siendo un bono muy corto, con un cash flow muy interesante de pagos trimestrales, que empezó a pagar después de la reestructuración a partir de mayo, me parece que es como para tenerlo en cuenta. Irse a propiedades comerciales al 2023, un bono que afuera está cotizando clean en $91, TNA de 14%, me parece muy interesante dado el riesgo. Y puntualmente, bueno, si vamos a los subsoberanos, algo que veníamos marcando en las últimas charlas, tanto en abril como mayo, bueno, tuvieron una suba muy importante, lo que comentábamos. Habíamos hecho énfasis en provincias muy ordenadas, con resultados fiscales interesantes, como los casos de Córdoba y Santa Fe, ambas que tienen resultados fiscales arriba de 220 millones de dólares los últimos 4Q. Tuvo una suba muy importante, lo que son los instrumentos, bueno, de Santa Fe, veníamos hablando del Santa Fe 2023, valía $80 cuando lo comentábamos, TIR de 22%. Ahora vale $91 DIRTI, TIR de 15,5%. Sigue siendo interesante dado la corta duration, dado que paga el 50% del capital el año que viene, en marzo del año que viene, y el 50% restante en marzo del 2023, en lo que es Córdoba. Habíamos hecho énfasis en el CO26, un bono MEP, ley argentina. En ese momento rendía TNA de 14,4%, paridad de 85%. Ese bono se apreció muchísimo, ahora está rindiendo TNA de 9,1%, paridad de $95. Ya me parece que está en un precio bien, no está tan atractivo como estaba cuando lo veníamos hablando. Sí quedó en un nivel atractivo Córdoba 2025, que de $68 que valía cuando empezamos a hablar de ese bono en abril, ahora vale $75. Tiene una TNA de 16,7%, empieza a amortizar capital a partir del 2023 en cuotas semestrales del 8,3%, con lo cual termina venciendo en el 2025, y dado el hecho de que, bueno, Córdoba es una provincia muy ordenada, tiene una caja en el sistema financiero de casi $910 millones, neta de lo que es capital de trabajo son $500 millones, los resultados de la reestructuración, las cajas previsionales ya están generando ahorros considerables, me parece que es de lo más interesante. Opciones un poquito más arriesgadas son Mendoza y Salta, que también son interesantes, pero bueno, no tienen el trasfondo de caja, las provincias en el sistema financiero como para estar en una situación tan holgada como comentábamos en las situaciones anteriores. Okay. Y básicamente eso te diría en cuanto a lo que es subsoberano y corporativo. Perfecto. Juan, dos preguntas más, ahora ya salteándonos al Merval. Primero, bueno, una pregunta, digamos, tenemos dos drivers en cuanto al Merval, un poco el driver internacional, este repunte que tuvieron las bolsas a nivel global, las emergentes, Latinoamérica en general y Brasil en particular.
el Merval, uno se acopló a eso, digamos, y también tenemos la cuestión del riesgo país que vos bien marcaste en tu último informe. Digamos, ¿cómo en base a esas dos fuerzas, un escenario internacional, primero, ¿cómo ves la Bolsa de Brasil? Si crees que vamos a seguir alineados como a ese entorno, y cómo ves si el riesgo país local, digamos, tiene potencial a la baja, y que eso te traccione también al Merval como para que sea una de las inversiones para este último mes. ¿Cómo ves eso? Sí, vos sabés que mucho se habló de la correlación entre la bolsa brasilera y la bolsa argentina. Obviamente es indudable que hay una correlación alta, pero bueno, también está ligado al flujo de fondos que vienen recibiendo los emergentes, ¿no? Que en las últimas semanas, antes del Federal Open Market Committee, venía dando flujos récord en lo que es ETF, de acuerdo al traqueo que hace Bloomberg, de casi 48 billones de dólares, desde 20 billones que venía en febrero, con lo cual algo de todo lo que venía yendo emergentes empezó a venir a Argentina. Fíjate que Brasil empieza a arrancar muy fuerte a partir de comienzos de abril. Nosotros recién a partir de mayo empezamos a subir fuerte en lo que es el Merval. Veníamos de 320 dólares a comienzos de mayo a los actuales 400 dólares. Brasil ya había arrancado 10% en abril, nosotros en abril caímos, con lo cual me parece que está más alineado no tanto a Brasil, sino a la situación de los commodities, que obviamente nos beneficia a los dos, y al hecho de que cuando empiezan a caer los flujos en emergentes, con el tiempo y algún rezago, algo recibimos nosotros. Y más allá de este contexto, bueno, vos mencionabas también riesgo país. Fíjate que veníamos de mínimos de 1.600 de riesgo país, ahí la bolsa estaba en 300 dólares, ahora estamos en 1.500 puntos de riesgo país. La bolsa está, el Merval está en los 400 dólares y tal como te decía Tomás, el Merval en 400 dólares también está descontando muchísimo de los escenarios negativos que podés tener adelante. Fíjate que te lo digo por dos factores. Desde los máximos hasta ahora del Merval, de los 1.800 hasta los actuales 400, la caída fue del 77%. Y si vas a términos históricos, registros con caídas similares, te generó una renta para los próximos 3 años, reducidas esas caídas, del 31% en lo que es el Merval, cuando lo extendés a 5 años del 26%, con lo cual históricamente te lleva a pensar de que no estás entrando mal en niveles de 400 dólares, independientemente de la incertidumbre que tenés adelante. Y por otro lado, la correlación entre riesgo país y Merval en dólares, que riesgo país termina siendo la principal variable de estimación con menor sesgo en cuanto a los errores de estimación del Merval, se da que a los actuales 1.500 puntos de riesgo país, el Merval debería cotizar en niveles de 480 dólares, desde los 400 que estás ahora, con lo cual es un 20% de suba. Este estimador tuvo un sesgo desde comienzo de año hasta ahora, en donde las lecturas del mercado daban por debajo del estimador, pero bueno, en parte eran por la posición técnica de los bonos, que se va subsanando con el tiempo, por el hecho de que no devengaban nada de interés corriente, que empieza a cambiar la situación a partir de julio, en donde ya tenés bonos como el AE38 y el AL41 con interés corriente, dado estos precios de niveles del 6%, y con el hecho de que vas a tener acciones presentando balances al segundo Q de este año, que van obviamente a comparar con el peor momento de la pandemia y van a mostrar ganancias de acuerdo a la reactivación que tuviste, por lo menos en este primer semestre, ¿no? Esos dos factores me llevan a pensar de que tanto la relación entre Merval y riesgo país va a tender a lo que marca el indicador, con lo cual podés llegar a tener un sesgo alcista independientemente de que el riesgo país se mantenga en estos niveles, ¿no? Y por otro lado, haciendo ejercicios de esperanza matemáticas en cuanto a escenarios positivos, negativos, con la probabilidad de suba, dado que estás en niveles muy cercanos a los mínimos, te va a dar que tenés que estar comprado. Pero bueno, para hacer esto, para estar comprado, obviamente yo sería muy selectivo, porque puntualmente hay empresas que están cotizando a las ganancias que van a tener en este año neta de las cajas, con lo cual me parece absurdo y me parecen oportunidades únicas. Si querés, vamos con los nombres. Yo no quiero hacerlo muy largo porque son las 11 de la mañana ya, pero bueno,
está en línea a los que veníamos comentando en los house view anteriores. La verdad que Ternium Argentina está valiendo 1.900 millones de dólares, tiene caja por 360 millones de dólares, incrementó muchísimo los inventarios a 650 millones de dólares. Va a tener una EBITDA de 1.150 millones de dólares, ganancias por las inversiones en Ternium México y en Usiminas de casi 800 millones de dólares, con lo cual te va a dar un net income de 1.500 millones de dólares, que con la caja que tiene te da prácticamente los 1.900 millones de dólares que tenés ahora. Lo único que cambió desde abril hasta ahora es que el precio de la chapa a nivel internacional subió, estaba en 1.300 dólares la tonelada, ahora lo tenés cotizando con los futuros en Estados Unidos en niveles de 1.650 dólares la tonelada, y la chapa en Brasil está en niveles de 1.400 dólares la tonelada, que sirve como referencia para ver el precio local. Mirgor, otra de las que hablamos en los house view anteriores, ahora vale 212 millones de dólares. La caja es de 85 millones de dólares, incrementaron muchísimo los inventarios. La caja venía siendo al cuarto Q de 125 millones de dólares. Presentó el primer Q, la verdad que vino muy bien, tuvo ventas por 350 millones de dólares, perdón, 336 millones de dólares. Este año va a vender 1.750 millones de dólares, va a tener ganancias entre 140 y 130 millones de dólares, con lo cual vas a estar valiendo la caja hoy más las ganancias. Lo único que cambió desde que veníamos hablando en abril hasta ahora es que anunciaron una sociedad con Toyota que se llama Tech, que va a empezar a fabricar autopartes en Varadero. El potencial de ventas de esa fábrica va a ser de 1.000 millones de dólares, potencial de venta del contrato con Toyota, con lo cual van a diversificar a lo que es el riesgo de electrónica y le van a dar mayor peso a lo que es automotriz. Me parece absurdo lo que vale. Y bueno, después teníamos Vista, la verdad que está valiendo market cap de 327 millones de dólares, deuda neta de 400 millones de dólares. Va a tener una EBITDA de 350 millones de dólares, muy por encima de lo que fue el guidance, que era de 275 millones de dólares, con 45 dólares de realización por barril. Ten en cuenta que en el primer Q y tuvieron un precio de realización de barril de 46 dólares, va a ser de 54 dólares en el segundo Q. La verdad que estás pagando Enterprise Value de EBITDA de 2 veces la compañía, con un potencial de crecimiento muy fuerte, dado el plan de expansión que tiene. Habíamos hablado de Vima, no cambió mucho, vale 350 millones de dólares, no los quiero aburrir, la caja son 200 millones de dólares de activos propios en cartera, la mayoría son treasury, con lo cual estás pagando 150 millones de dólares por la caja de valores, que es un monopolio en el cual te lo están regalando, y por los derechos generados por mercado. La verdad que los últimos balances no fueron buenos porque estuvieron comprando dólar cable, registrando pérdidas por la compra de dólar cable, con lo cual de tener un EBITDA que proyectado, dado anualizado de 60 millones de dólares, tuviste en los últimos 2 Q un EBITDA de 5 millones de dólares, en parte por la pérdida que generó contable este tema. Y bueno, la última es Loma. Loma no está tan regalada como el resto de los activos, pero vale 830 millones de dólares, va a tener una EBITDA de 220 millones de dólares y cotiza un valor empresa free cash flow de 15%, siendo un monopolio. La verdad que es interesante, no está tan barata, pero sí tiene potencial. Con esto no los quiero aburrir más, ya son las 11:05, no sé si querés que pasemos a preguntas. Bueno, mientras las vamos haciendo, no tuvimos muchas preguntas, simplemente nos queda, mientras esperamos un modo de conclusión, y no sé, lo invito a Tommy que se sume, digamos, vemos un poco concluyendo que vemos unos próximos meses que se van a venir con más volatilidad. En la parte de bonos, Tomás sugiere un wait and see con los bonos soberanos, a la espera de ver cómo se va recomponiendo este contexto global para la renta fija. En la parte de pesos, seguimos constructivos en los bonos ajustables por SER, y en lo que respecta, bueno, seguimos con buenas oportunidades para algunas corporativas, las que nombró
Juan José, y con bonos soberanos insistimos, con bonos subsoberanos insistimos con Santa Fe y Córdoba, y finalmente todo apunta a que el Merval, este rally que tuvo, probablemente sume más la fuerza de la caída que pueda tener que todavía tiene más espacio para seguir subiendo. Acá Juan nos comentó un 480, así que digamos, como que es lo más constructivo que tenemos para los próximos meses. No sé si, Tommy, querés hacer alguna otra conclusión, un riesgo que quieras alertar, cosa que quieras destacar. No, bueno, la verdad que ya creo que abordamos todos los temas y está bueno, como venimos mencionando, manejarlos con tema de riesgo-retorno. La verdad que, bueno, obviamente lo que es Argentina, y particularmente entrando a fin de año, cuando por ahí uno va a tener más definiciones con lo que es la renegociación con los organismos internacionales, van a ser momentos de por ahí especial volatilidad en lo que es de por sí ya un mercado volátil. Así que bueno, somos constructivos, pero bueno, obviamente remarcando lo que es la pata de riesgo de que bueno, uno tiene que asignar siempre porciones de capital que uno esté dispuesto a que esa parte sufra volatilidad. Así que bueno, siempre nos gusta manejar esto en esos términos relativos porque bueno, siempre la prioridad es que cada inversor pueda dormir tranquilo y no se meta en algo que después le termine quitando el sueño, porque bueno, siempre naturalmente es un país que siempre termina siendo. No sé, Juan, si querés meter algún comentario con eso. No, mirá, yo para terminar estoy viendo preguntas sobre los bancos, cómo ven los bonos de Cava, no sé si querés que hablemos de las preguntas. Yo puntualmente te diría, los bonos de Ciudad de Buenos Aires, quedó en dólares un solo bono, es el bono que vence en el 2027. Ahora está valiendo clean 87 dólares con 50, que da una yield de 10,8%. La realidad es que el último vencimiento fue en febrero, tuvieron que pagar, si mal no recuerdo, 130 millones de dólares. La ciudad de Buenos Aires mantenía fuera recursos por 270 millones de dólares, pudieron ingresar al MULC con colocaciones en pesos que hizo, por lo tanto mantienen esos 270 millones de dólares, pueden pagar intereses tranquilamente con esos recursos hasta el fin del mandato de Alberto Fernández en el 2023. Puntualmente, el tema de la duration con el rendimiento me lleva a buscar otros instrumentos subsoberanos, como les comentaba, de Córdoba 2025. Pero no tiene o sea, no está mal. La verdad que el único momento de estrés que tuvo la Ciudad de Buenos Aires fue en el 2002 y hizo una reestructuración muy amigable con el mercado, con lo cual sigue siendo, en términos internacionales, rendimiento de 2 dígitos, no está para nada mal. Y bueno, los bancos, acá Miguel Laviano pregunta, los bancos tienen un problema de que, bueno, el balance que se conoció en el primer Q, obviamente la mayoría estaba afectado por la imposición de ingresos brutos a las LELIQ. Yo no veo que muchos bancos privados tengan incentivos a swapear LELIQ con riesgo soberano, más allá de que el riesgo soberano no paga ingresos brutos y tiene rendimientos superiores al 38% que le está dando la LELIQ. Puntualmente lo que vino pasando y lo que es muy probable que siga pasando es que el peso de rentabilidad generada por colocaciones con el sector público sea mayor que por colocaciones con el sector privado, con lo cual eso es un llamado a atención. Todavía no le dejan distribuir dividendos, tienen una provisión hasta el 30/6 de este año que seguramente va a ser extendida, con lo cual eso es un tema negativo que si llegaran a levantarse obviamente sería un driver muy interesante, y es verdad que si viene plata de afuera, por el primer lugar que va a venir por los bancos, eso explica también la suba que tuvieron los bancos desde mayo hasta el presente, pero como te diría, siendo selectivo, por hoy miraría otros activos que los bancos. No quita que no estén baratos, pero bueno, pueden seguir baratos.
Bueno, se nos está alargando las preguntas que quedan. Si nos pueden mandar por mails o empezamos para la próxima, porque ya estamos un poco pasados. Así que de mi parte les queda agradecerle a todos por haber venido. Muchas gracias por haberse presentado, habernos compartido, habernos escuchado. Juan, Tomás, muchísimas gracias a ustedes, muy claros como siempre. Y al resto, bueno, los esperamos dentro del próximo mes, viendo nuevamente a ver qué nos deparó este escenario local tan incierto, ¿no? Pero bueno, con algunas oportunidades para aprovechar como las que acaban de comentar los chicos. Así que, sin otro particular, muchísimas gracias. Nos vemos en julio. Gracias.